Hola, bienvenido a Tempestad Serena. Me alegra profundamente que estés aquí, compartiendo este espacio con una comunidad que no deja de crecer porque, igual que tú, busca claridad, equilibrio y fortaleza interior a través de los principios eternos del estoicismo. Antes de avanzar, quiero pedirte algo simple: detente por un instante. Toma aire con calma, suéltalo despacio y permite que tu mente se abra como si estuvieras dejando entrar una nueva luz en una habitación que llevaba demasiado tiempo en penumbra. Hoy vamos a hablar de una experiencia que todos hemos sentido, aunque a veces nos cueste aceptarlo. Ese instante incómodo en el que alguien te mira con frialdad, con una expresión que no necesita palabras para dejarte claro que no te valoran, que no te consideran o que intentan minimizarte sin decir nada. Es una sensación que puede reducirnos por dentro si no sabemos gestionarla. Esa mirada silenciosa que tiene el poder de hacernos dudar de nosotros mismos, aun cuando no debería tener tal influencia. Ahora que estamos comenzando, déjame invitarte a unirte a esta comunidad de disciplina y claridad interior. Si valoras este tipo de contenido, suscríbete al canal Motivación Estoica y deja tu like para que juntos sigamos construyendo este espacio de crecimiento. Quizás alguna vez te hayas preguntado qué significa realmente ese gesto de desprecio. ¿Qué es lo que revela? ¿Qué dice más de la otra persona que de ti? Y sobre todo, ¿cómo puedes transformar esa energía, en apariencia dañina, en un impulso que te ayude a avanzar? Porque aunque no solemos pensarlo, dentro de esos silencios incómodos se esconde una oportunidad enorme. Una oportunidad para fortalecerte, para crecer, para convertirte en alguien que no reacciona desde la emoción inmediata, sino desde la serenidad estratégica. El desprecio duele, sí, todos lo hemos sentido, y es inútil fingir lo contrario. Pero lo que casi nadie te enseña es que existe una forma de convertir ese dolor en una especie de combustible interno. Una chispa que en vez de consumir tu energía, la enciende de manera más intensa. Y lo más increíble de todo es que no necesitas levantar la voz, ni discutir, ni buscar exponer tu valor. A veces, el mayor acto de fuerza es no decir absolutamente nada. Actuar en silencio. Avanzar mientras otros se quedan atrapados en sus propios juicios. Eso es precisamente lo que quiere explorar contigo hoy, la fuerza tranquila, ese poder invisible que aparece cuando decides que tu respuesta no será verbal, sino práctica. Lo que vamos a hablar aquí no tiene que ver con confrontación, ni con defenderte, ni con demostrar nada. Tiene que ver con disciplina, constancia y autocontrol. Tiene que ver con comprender que las palabras ajenas solo pesan cuando tú les das permiso. Y los grandes estoicos, Marco Aurelio, Séneca, Epicteto, ya habían descubierto que la reacción impulsiva es el camino más rápido hacia la vulnerabilidad. Pero la acción silenciosa es el camino hacia la verdadera fortaleza. Imagina por un momento que todas esas opiniones sobre ti, en vez de drenarte, empezaran a servir como motivación para pulirte, para crecer, para sorprender incluso a quienes nunca creyeron en ti. Imagina que cada burla, cada crítica disfrazada de broma, cada comentario condescendiente se convirtiera en un motor que te impulsa hacia adelante sin necesidad de que tú digas una sola palabra. Esto no es fantasía. Es una herramienta que cualquier persona puede aprender a usar. Los estoicos tenían claro que lo que otros piensan carece de importancia si tú sabes quién eres. Por eso no respondían con explosiones emocionales. Respondían con hechos. Y cuando comprendes esto, te das cuenta de algo: quien te desprecia espera que te quiebres, que reacciones, que pierdas el control. Pero cuando no lo haces, cuando tu serenidad permanece firme, esa persona se queda sin armas. Porque el desprecio solo funciona si tú lo aceptas. Hoy quiero mostrarte cómo aplicar ese principio a través de 8 acciones silenciosas que pueden transformar tu forma de enfrentar el juicio ajeno. 8 maneras de convertir lo que parecía un ataque en una construcción interna. Y la primera de ellas, la que abrirá un camino totalmente distinto ante tus ojos, es la dedicación silenciosa. ¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurriría si dejaras de responder con palabras y comenzaras a responder con resultados? Mientras otros gastan su energía hablando, opinando o señalando errores, tú podrías estar construyendo algo que ellos no imaginan. Levantándote cada día, avanzando en algo que no necesitan ver, que no necesitan entender.
Y llegará un día en el que tu progreso será imposible de ignorar. No por lo que dices, sino por lo que has hecho. La dedicación silenciosa es como ese artesano que trabaja durante años en un taller donde nadie entra. Las risas de los demás le llegan suavemente desde fuera, pero él continúa perfeccionando su obra sin buscar aprobación. Y cuando un día decide mostrar lo que ha creado, todo el ruido desaparece. No porque él haya exigido respeto, sino porque su trabajo lo genera por sí solo. Esa es la esencia de actuar en silencio, convertir cada esfuerzo en un argumento imposible de rebatir. Piensa en tu vida. Tal vez haya algo que dejaste a un lado porque sentiste que nadie lo valoraba, o porque te dio miedo no recibir reconocimiento. Pero lo cierto es que aquello que haces por ti, sin esperar aplausos, suele ser lo más poderoso que construyes. Quizás sea una habilidad, un proyecto personal, un cambio interno, algo que represente quién eres de verdad. Y ahora es el momento de retomarlo. No para demostrar nada. No para responder a nadie. Simplemente para reconectar contigo mismo. La dedicación silenciosa tiene un efecto inevitable. Quienes alguna vez te subestimaron, tarde o temprano tendrán que guardar silencio. No porque tú los enfrentes, sino porque tus acciones les quitan cualquier argumento. Tus resultados, tu perseverancia y tu crecimiento harán lo que ninguna palabra puede hacer. Lo que sucede a tu alrededor no siempre está en tus manos, pero sí está en tu poder decidir qué haces con lo que escuchas, que permites que entre en tu mente y que eliges dejar afuera. Cuando eliges mantener la serenidad frente a las palabras ajenas, algo muy particular ocurre: las personas que intentan provocarte se quedan sin herramientas. No saben cómo reaccionar ante alguien que no alimenta el enfrentamiento. Esa calma que mantiene se convierte en una forma de control emocional que muy pocas personas han aprendido a dominar. Existe una antigua anécdota que se comparte con frecuencia entre quienes estudian la filosofía estoica, una historia que revela hasta dónde puede llegar la fortaleza interior de una persona. Se cuenta que Séneca, un pensador romano formado en la corte imperial, vivió rodeado de tensiones, conspiraciones y comentarios malintencionados. A pesar de todo ese ambiente cargado de hostilidad, nunca permitió que las provocaciones alteraran su equilibrio interno. En una oportunidad, un hombre de alto rango lo ofendió públicamente, esperando una reacción impulsiva, quizá un estallido. Pero Séneca, lejos de caer en el juego emocional, simplemente esbozó una sonrisa suave y se retiró sin decir una sola palabra. La escena tuvo un efecto inesperado. Al día siguiente, el mismo individuo que había intentado humillarlo apareció profundamente avergonzado, como si hubiera comprendido que su agresión no había logrado nada. Séneca, por su parte, seguía siendo el mismo de siempre, estable, sereno y firme en su interior. Este relato muestra cómo la serenidad no solo protege nuestra paz, sino que tiene la capacidad de desarmar por completo a quienes buscan sacarnos de nuestro centro. La tranquilidad que enseña el estoicismo está directamente ligada a nuestra habilidad para regular el estrés y la tensión cotidiana. Todas las personas, sin excepción, viven momentos difíciles, presiones laborales, discusiones, expectativas ajenas, comentarios que duelen. Y aún así, la ciencia actual confirma algo que los antiguos ya intuían: que un cuerpo calmado y una mente que respira con conciencia pueden transformar la manera en que enfrentamos estos desafíos. Investigaciones recientes demuestran que un par de respiraciones profundas, realizadas en un instante de tensión, puede reducir el ritmo cardíaco, aclarar el pensamiento y permitirnos actuar con más claridad. Lo más sorprendente es que esta estabilidad interna también se refleja en el exterior. Cuando actúas desde un espacio de calma, las personas que te rodean lo perciben inmediatamente. No necesitan que digas nada. No necesitan que levantes la voz. La serenidad habla por ti y genera respeto de manera natural, casi inevitable. Imagina por un momento que estás viviendo una discusión intensa. Las emociones suben, los tonos se elevan y las palabras se escapan sin filtro. En ese escenario, la mayoría de las personas responde impulsivamente. Pero tú, en lugar de entrar en ese torbellino, eliges dar un paso atrás internamente. Respiras, mantienes la mirada tranquila y te mantienes presente sin reaccionar de forma automática. Ese simple acto desconcierta. Poco a poco,
el discurso de la otra persona pierde fuerza. La calma se convierte en tu protección y la tensión empieza a diluirse. Esto no significa que no sientas lo que está pasando. No significa que seas de piedra. Significa que has decidido no permitir que las emociones del momento te arrastren hacia una reacción que no elegiste conscientemente. La esencia de esta práctica se basa en aceptar que no necesitas demostrar tu valor en cada conversación, ni ganar cada enfrentamiento, ni defenderte cada vez que alguien intenta provocarte. Lo único que necesitas es preservar la claridad interior desde la cual decides cómo actuar. A medida que desarrollas esta capacidad, te vuelves menos vulnerable al estrés, a la frustración y a la ira impulsiva. Comienzas a moverte con la vida en lugar de forcejear contra ella, y descubres que las situaciones que antes te desbordaban ahora tienen menos impacto sobre ti. Para entrenar esta habilidad, puedes poner en práctica algo sencillo cuando la tensión aparezca. Antes de responder a una crítica o una provocación, detente un instante. Respira profundamente por la nariz, sostén el aire unos segundos y suéltalo por la boca lentamente. Repite este proceso varias veces. Mientras lo haces, observa cómo tu cuerpo suaviza la tensión y tu mente gana espacio para elegir la mejor respuesta posible. Cada vez que eliges actuar desde la calma y no desde el impulso, fortaleces esa parte de ti que sabe mantenerse firme incluso en la dificultad. La calma, como enseñaban los estoicos, no surge de un momento para otro. Se forja con constancia, enfrentando una y otra vez las situaciones que ponen a prueba tu interior. Llega un punto en el que los comentarios ajenos dejan de tener el poder que antes tenían sobre ti. Y ese es uno de los mayores indicadores de crecimiento emocional. O puedes transformar todo ese ruido externo en la energía que te impulsa a avanzar. Esa es la elección que define tu camino. Cuando decides que ninguna opinión ajena te detendrá, empiezas a recuperar el control de tu historia. Te das cuenta de que la percepción de los demás es solo eso, una percepción. No es un veredicto, no es una sentencia, no es una verdad escrita en piedra. Es simplemente el reflejo de las limitaciones, miedos y expectativas de quienes te observan desde afuera. Cuando comprendes esto, la crítica deja de ser un ataque personal y se convierte en un dato, una pieza más de información que puedes usar o descartar. Empiezas a notar que muchas veces las personas que más te desaniman son las que jamás se atrevieron a intentarlo. Son voces que hablan desde sus propias renuncias, no desde tu potencial. Y cuando entiendes esto, algo cambia dentro de ti, ya no reaccionas con dolor, sino con claridad. Los estoicos enseñaban que nada tiene poder sobre ti a menos que tú se lo entregues. Esa es una de las ideas más desafiantes y transformadoras de toda la filosofía antigua. No porque sea complicada, sino porque exige valentía. Exige mirar dentro de ti y reconocer que tienes mucho más control del que crees. Control sobre tu enfoque, sobre tu esfuerzo, sobre tu actitud, sobre el significado que eliges darle a lo que te ocurre. Imagina que cada crítica que recibes es como una chispa. Si decides apagarla con frustración, desaparece y no deja nada. Pero si decides usarla para encender tu determinación, se convierte en fuego. Y no un fuego destructivo, sino uno que ilumina tu camino. Ese tipo de fuego interno solo nace cuando te niegas a rendirte, cuando eliges avanzar incluso cuando el mundo espera que te caigas. Recuerda esto, nadie que haya logrado algo extraordinario fue aplaudido desde el primer día. La mayoría recibió dudas, burlas, cuestionamientos y miradas de desconfianza. Pero ahí está el punto. Si esperas comprensión absoluta antes de actuar, te quedarás esperando para siempre. Si buscas aprobación antes de empezar, nunca vas a empezar. La grandeza siempre nace en silencio, mientras los demás opinan desde la distancia. Por eso, cada vez que sientas que alguien te subestima, piensa en lo que los estoicos repetían una y otra vez: lo que otros piensan no es tuyo. No estás obligado a cargarlo. No tienes que adoptarlo. No tienes que convertirlo en tu identidad. Lo único que te pertenece es tu respuesta. Y cuando tu respuesta es avanzar, fortalecerte, mejorar y seguir tu camino, descubres una libertad que muy pocos conocen. A partir de ese momento, la crítica deja de ser una barrera. Se convierte en una brújula.
Cada comentario negativo te señala un punto donde puedes crecer. Cada burla te recuerda que estás rompiendo un patrón. Cada mirada de desprecio te confirma que estás saliendo del promedio. Y cuando empiezas a ver el desprecio como señal de progreso, tu mentalidad cambia por completo. El mundo siempre tendrá algo que decir, pero tú decides qué hacer con ese eco. Puedes dejar que te frene o puedes dejar que te empuje hacia adelante. Puedes permitir que te hiera o puedes convertirlo en el material con el que construirás tu carácter. Los estoicos sabían que la vida no se trata de evitar los golpes, sino de aprender a utilizarlos como escalones. Así que la próxima vez que alguien intente hacerte sentir pequeño, recuerda esto: no están hablando de tu valor, están hablando de sus límites. Tu misión es avanzar de todas formas. Cada paso que das, incluso cuando te lo cuestionan, es una prueba de tu fuerza interior. Cada objetivo que persigues a pesar de las dudas externas demuestra que estás actuando desde tu convicción, no desde la aprobación. Y cuando logres mantenerte firme a pesar del ruido, cuando sigas avanzando aunque el mundo no entienda tu camino, notarás algo poderoso: la crítica ya no te detiene, ya no te define, ya no te hiere. Se convierte simplemente en una sombra que acompaña tu crecimiento. Porque al final, la única opinión que realmente puede levantarte o derribarte es la que construyes dentro de tu propia mente. Y esa, solo tú puedes decidir cómo se forma. Pero también tienes otra opción: transformar todo ese ruido externo en una chispa que encienda tu determinación. Puedes convertir cada gesto de desconfianza en un recordatorio de que tu camino no depende de quienes dudan de ti, sino de tu capacidad para seguir adelante incluso cuando nadie más cree que puedas hacerlo. Ese es el verdadero espíritu estoico: avanzar sin necesidad de aplausos, sostener tu propósito sin pedir permiso y convertir cada obstáculo en un elemento más de tu crecimiento. Cuando una persona te subestima, en realidad te está revelando algo sobre sí misma, no sobre ti. Te está mostrando sus propias limitaciones, sus propias inseguridades, su propia incapacidad para ver más allá de lo evidente. Y cuando comprendes esto, su desprecio deja de ser un peso y se convierte en un combustible silencioso que te impulsa a seguir tu propio ritmo sin desviarte por el ruido que viene de fuera. El estoico reconoce que no siempre controla lo que recibe del mundo, pero siempre controla lo que decide hacer con ello. Cada palabra que te lancen, cada gesto de burla, cada mirada que intenta minimizarte puede ser transformado en el impulso necesario para pulir tu carácter y fortalecer tu disciplina. Muchos de los grandes pensadores, artistas y líderes de la historia crecieron rodeados de dudas ajenas. No eran considerados excepcionales al principio, pero había algo que los diferenciaba: no permitían que las opiniones externas definieran su destino. Sabían que la grandeza es un proyecto silencioso que se construye día tras día, incluso cuando nadie está mirando. El desprecio que recibes hoy puede convertirse en la historia que contarás mañana, cuando miremos atrás y entendamos que cada crítica jugó un papel importante en tu desarrollo. Porque aprender a avanzar sin depender de la aceptación externa es una de las formas más auténticas de libertad. Y esa libertad nace cuando te das cuenta de que tu valor no fluctúa con los comentarios de los demás, sino con el compromiso que tienes contigo mismo. Convierte ese sentimiento incómodo que surge cuando alguien te menosprecia en un impulso que te haga perfeccionar tus habilidades, reconstruir tus hábitos, elevar tu disciplina. Permite que sea el recordatorio de que eres un proceso en movimiento, una obra en constante transformación, y que las dudas ajenas no son más que un eco lejano que pierde fuerza a medida que tú avanzas con confianza. Si adoptas este enfoque, llegará un punto en tu vida en el que te darás cuenta de que ya no necesitas demostrar nada, que no necesitas convencer a quienes nunca quisieron entender. Tu progreso será evidente por sí mismo. Tus resultados hablarán con claridad. Y al final, lo que antes te hería se convertirá en la prueba silenciosa de tu capacidad de resistir, adaptarte y superar. Así que cuando vuelvas a sentir el peso de una crítica injusta o el eco de un comentario que busca frenarte, recuerda esto: no tienes que luchar contra esas palabras. Solo necesitas avanzar con calma. Porque el éxito, el crecimiento y la fortaleza interior siempre serán respuestas más poderosas que cualquier argumento. Y antes de que te vayas, quiero saber algo que puede cambiar el rumbo de tus próximas decisiones.
¿Qué crítica reciente te gustaría transformar en combustible para avanzar? Déjalo en los comentarios.